Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar hoy con la clase de el profeta Amós. Vamos a continuar eh, con la segunda parte de este profeta que comenzamos la semana pasada. Muy bien, como título principal del profeta Amós, podemos subrayarlo así como el profeta de la justicia social. Vimos en la clase anterior, en el video anterior, pues una serie de injusticias que ponía el dedo en la llaga el profeta Amós, que resaltaba, que quería hacer ver. Una serie de injusticias en donde decía que venden al pobre por un par de sandalias, ¿verdad? Entonces, pues esa es la característica principal del profeta Amós y vamos a continuar ahora desde el capítulo 5 en adelante a ver qué es lo que más, qué es lo que nos dice el profeta. Para continuar voy a presentar un pequeño videíto, es una caricatura que a mí me gusta mucho. Me gustaría que se fijaran en los detalles de esta caricatura porque expresa mucho, bueno, ahora sí que en los detalles está muy bien hecha y expresa pues lo básico del profeta Amós para que nos sirva como recordatorio y para que podamos seguir ah, adelante. Bueno, vamos a ver, déjenme busco dónde está. Ok, vamos a ver. Sale, vamos a checar esta caricatura y les pido de favor, déjenme presentar, pero creo que no estoy presentando mi pantalla. Entonces, vamos a presentar. Entonces, vamos a ver este video de esta caricatura. El El profeta profeta Amós, Amós, defensor de defensor los de los derechos. derechos. El El profeta profeta Amós Amós nació en nació en Tecoa, Tecoa, un un pueblo pueblo del del reino de reino de Judá. Judá. Era Era agricultor y agricultor y ganadero. ganadero. Un Un día día recibió la recibió la llamada de llamada de Dios Dios para que para que fuera su fuera su profeta y profeta y hablara en hablara su en su nombre. nombre. Amós Amós aceptó y aceptó y cambió su cambió su vida. vida. Abandonó su Abandonó su hogar y hogar el y el reino de reino de Judá Judá y y marchó al marchó al reino de reino de Israel. Israel. Allí Allí empezó a empezó a predicar. predicar. Los Los habitantes del habitantes del reino de reino de Israel Israel habían habían olvidado a olvidado a Dios, Dios, y en y su en su sociedad sociedad existían existían muchas muchas injusticias. injusticias. En la En la ciudad de ciudad de Samaria, Samaria, Amós se Amós se sorprendió sorprendió al al ver ver cómo cómo los los ricos ricos vivían vivían con con gran gran lujo, lujo, mientras mientras muchas muchas personas personas pasaban pasaban hambre. hambre. También También descubrió que descubrió los que los poderosos poderosos habían habían construido construido un un gran gran templo a templo a Dios Dios para que para que estuviera de estuviera su de su parte y parte no y no tuviera en tuviera en cuenta las cuenta las injusticias que injusticias que cometían. cometían. Robar, Robar, engañar, engañar, explotar y explotar y esclavizar a esclavizar los a los más más indefensos. indefensos. En En nombre de nombre de Dios, Dios, Amós Amós comenzó a comenzó a denunciar denunciar las las injusticias injusticias y la y la falta de falta de respeto a respeto los a los derechos de derechos los de los más más débiles. débiles. También También profetizó profetizó que el que el reino de reino de Israel Israel sería sería conquistado conquistado si no si no cambiaban cambiaban sus sus comportamientos. comportamientos. Las Las denuncias de denuncias de Amós Amós provocaron la provocaron la ira de ira los de los poderosos poderosos y y fue fue expulsado del expulsado del reino de reino de Israel. Israel. Amós Amós volvió a volvió su a su tierra tierra y y allí allí continuó la continuó la misión de misión de Dios, Dios, escribiendo en escribiendo su en su nombre nombre para para defender los defender los derechos de derechos los de los pobres y pobres los y los marginados. marginados. Años Años más más tarde, tarde, su su profecía se profecía se cumplió cumplió y el y el reino de reino de Israel Israel fue fue conquistado por conquistado el por el ejército ejército asirio. asirio. Muy bien, esta caricatura me gusta porque aunque parece sencilla, trae muchos detalles que a mí me gustaría resaltar. Uno, bueno, pues se ve ahí a Amós que está en el campo con una yunta de bueyes arando la tierra. Y de ahí es llamado por Dios para que vaya a profetizar al reino del norte. Él de su vida rústica, campirana, pues llega a una ciudad grande y empieza a ver pues esta diferencia abismal que hay entre los lujos de ciertas personas que a- debido a la paz que se había dado, había habido crecimiento económico. Entonces, pues debido a este crecimiento económico, pues se empiezan a dar por primera vez en el pueblo de Israel estas diferencias, ¿no? Anteriormente, pues apenas estaban tomando posesión de la tierra prometida y anteriormente, pues habían estado en el desierto. Entonces, digamos que venían de una clase única y
y, y bueno, pues no podían haber tantas desigualdades. Sin embargo, en esta etapa de prosperidad económica, de paz, se empieza a dar ese crecimiento económico, pero en lugar de que fuera un crecimiento más o menos ordenado, más o menos equitativo, pues empiezan a dar este tipo de desigualdades. Ahí en la caricatura se ve un señor así gordo que está como en un diván banqueteando, ¿verdad? Comiendo acá sus comidas exóticas. Amós lo va a llamar sibaritas, ¿no? Es una palabra que significa, bueno, esas personas que les gustan los lujos o gustos refinados. Y bueno, pues a comparar, bueno, gente que nada más se dedica a banquetear y a disfrutar de la vida, cuando afuera están acá estos pobres, ¿no? Que apenas tienen para sobrevivir, para comer. Entonces, bueno, eso es algo que me llama la atención. También me llama la atención, este, que después ya se considera que después de cierto tiempo el profeta Amós se regresa a su tierra, a su pueblo y empieza a poner por escrito mucho de lo que había profetizado, mucho de lo que había escrito. Entonces, bueno, pues eso es lo que me llama la atención. Me gusta mucho el video porque está muy cortito, muy resumido, pero como que es un resumen de la vida de Amós. Bueno, vamos a continuar entonces con la Biblia. Vamos a continuar con el texto desde el capítulo 5. Eh, Vamos a ver, que fue donde nos quedamos como la parte, este, la parte anterior. Bueno, dice en el capítulo 5 versículo 1, bueno, creo que ya hemos visto. Bueno, vamos a ver el capítulo 5 versículo 3. Dice, porque así dice el Señor Yahvé a la casa de Israel, la ciudad que sacaba 1000 a campaña quedará solo con 100, y la que sacaba 100 quedará solo con 10. Porque así dice Yahvé a la casa de Israel, buscadme a mí y viviréis. Bien, ¿qué es lo que podemos entender aquí con este texto? Bueno, pues a lo mejor que un porcentaje muy pequeño es el que se va a salvar, ¿verdad? El profeta Amós visualiza la invasión, la destrucción del reino del norte, la invasión y la deportación. Y entonces él visualiza como este resto de Israel, a lo mejor se podría interpretar como un 10% de los que están, son los que a lo mejor se salvarían, ¿verdad? Eso lo podríamos interpretar así más o menos. Bueno, también anteriormente en el 5.2, en el 5.2 dice, ha caído, no volverá ya a levantarse la Virgen de Israel. Postrada está en su suelo, no hay quien la levante. Bien, es la primera vez que un profeta compara a Israel, al pueblo de Israel, con una virgen. Ya vendrán otros profetas posteriores a hacer esta comparación, ¿no? Como esta virgen que no ha disfrutado todavía de las alegrías del matrimonio. Así es esta comparación con el pueblo de Israel. Bien, después viene, bueno, creo que sí vimos la semana pasada esta frase de búsquenme a mí y vivirán, en el 5.4, esta frase que se dice, ¿verdad? Dice, porque así dice Yahvé a la casa de Israel, buscadme a mí y viviréis. Pero no busquéis a Betel, no vayáis a Gilgal, ni paséis a Beersheba, porque Gilgal será deportada sin remedio y Betel será reducida a la nada. Bien, aquí lo que está tratando de decir el profeta es que deben de buscar a Dios directamente, ¿no? No necesariamente a los santuarios que tenían ellos en Betel o en Gilgal, incluso en Beersheba, que es en el sur, sino más bien que realmente lo que ellos tienen que buscar no es el culto exterior, sino lo que tienen que buscar es a Dios. Sí, el santuario puede ser un medio para encontrarse a Dios, pero que no le pongan tanta atención o demasiada atención a sus santuarios, porque lo más importante no es el santuario en sí mismo,
sino buscar a Dios, ¿no? Buscar a Yahvé. Entonces, pues le recalca eso, porque incluso en el Reino del Norte habían construido santuarios para que ya no fueran al Reino del Sur, pero le daban demasiada importancia al santuario, le daban demasiada importancia al culto, este, y por eso, bueno, por eso les llama la atención y les dice, no, no busquen el santuario por sí mismos, sino búsquenme a mí y viviréis. Esa es como que la respuesta, ¿no? La parte de la respuesta que se va a completar más adelante de lo que el profeta les está sugiriendo a sus conciudadanos. Bien, después tenemos en el 5.7 una serie pues también como de amenazas, ¿verdad? En el 5.7 tenemos donde dice, hay de los que cambian en ajenjo el juicio y tiran por tierra la justicia. El ajenjo es algo amargo, ¿verdad? Algo agrio. Entonces, digamos, hay de los que tuercen la justicia o hay de los que, sí, tergiversan la justicia y no la practican, sino que la convierten en algo agrio y amargo cuando debería de ser la justicia dulce, ¿no? Para el profeta Amós no es compatible una vida de fe cuando no se practica la justicia. Va de la mano para el profeta Amós y es una total incongruencia llevar una vida de fe, una vida, pues sí, de oración, de practicar sacrificios, cuando no se practica la justicia. Para el profeta Amós es lo más importante la justicia. Y bueno, pues podríamos decir que es un predecesor de los, defensor de los derechos humanos, ¿no? Que defiende las injusticias sociales, pero sobre todo que para él es incompatible, ¿no? El justo juez que es Dios quiere que nosotros también seamos justos en nuestra vida, justos, equitativos, en darle a cada quien lo que le corresponde, en atender también pues a la viuda, al huérfano, en, en no darse demasiados lujos o no explotar al pobre, es parte de la justicia que tiene que practicar el creyente. Y si no la practica, pues entonces no hay una verdadera conversión. Y sin conversión no hay salvación. Debe de haber una verdadera conversión, porque si no hay conversión, no hay salvación. Es lo que nos quiere decir aquí el profeta, ¿no? Entonces va de la mano la justicia con la práctica y la vivencia de la fe. Si no se practica la justicia, no se está viviendo verdaderamente la fe. Bien, vuelve a repetir aquí en el 11, bueno, más o menos una frase que ya había dicho anteriormente. Pues bien, ya que vosotros pisoteáis al débil y cobráis del tributo de grano, casas de sillares, habéis construido, pero no las habitaréis. Viñas selectas habéis plantado, pero no beberéis su vino. Pues yo sé que son muchas vuestras rebeldías y graves vuestros pecados. Opresores del justo que aceptáis soborno y atropelláis a los pobres en la puerta. Por eso el hombre sensato calla en esta hora, que es hora de infortunio. Bien, entonces, debido a los grandes pecados, a las grandes rebeldías del pueblo en su conjunto, salvo honrosas excepciones, salvo ese resto de Israel que se va a salvar, pero en general hay una corrupción generalizada, ¿no? Y debido a esa corrupción generalizada, pues es que se va a permitir que Dios va a poner un alto a esta situación y la manera en la que Dios va a poner un alto, pues es permitiendo que los reinos vecinos los invadan. Eso es lo que va a suceder y lo que va a permitir. Bien, después de estas amenazas, bueno, pues como diciendo, ¿no? Pues sí están construyendo muchas casas, están plantando muchos viñedos, pero ni siquiera esos frutos de esas viñas ustedes las van a disfrutar. Y esas casas que están construyendo, pues tampoco las van a habitar, ¿no? Porque se viene un día terrible, ¿no? El día de Yahvé. Bien, decíamos en el video anterior, en la clase anterior, esas exhortaciones del 5.14 y 5.15, que digamos que podría ser como ese resumen
de lo que es para el profeta Amós el desacierto o la falta grave que ha prometido, bueno, que ha cometido el pueblo de Israel, que es tan grande que eso permite que Yahvé como que se colme su paciencia, ¿no? Por eso dice, busquen el bien, no el mal, para que viváis, ¿no? Si quieren vivir, en ese sentido es si quieren sobrevivir, si quieren salvarse de la ruina, eh, si quieren realmente salvarse, como dicen, entonces aborrezcan el mal y amen el bien e implanten el juicio en la puerta, ¿no? Tres cosas, amar, aborrecer el mal, amar el bien e implantar la justicia. Son como que las tres cosas que pone como condición o como pues una guía, un itinerario que le pone a su pueblo para que puedan salvarse, ¿no? Aborrecer el mal, amar el bien y practicar la justicia, implantar el juicio. Y quizás Yahvé Sebaot, quizás, no siempre, ¿verdad? Pero quizás, entonces, Yahvé Sebaot, Señor de los ejércitos, tenga piedad del resto de José o el resto de Israel. Si el resto de Israel, si ese resto fiel, aborrece el mal, ama el bien, implanta la justicia, quizás entonces tenga piedad Dios de ese resto, ¿no? Bueno, ese sería entonces como el resumen o la conclusión o el centro o el corazón del mensaje profético de Amós. Bien, tenemos otro tema que es el día de Yahvé. En el 5:18 de nuestra Biblia, el profeta Amós dice, hay de los que ansían el día de Yahvé. ¿Qué creen ustedes que es el día de Yahvé? ¿Es tinieblas que no luz? Bueno, cuando nosotros hablamos o mencionamos el día de Yahvé, pues ¿qué nos imaginamos? Pues un día, una serie de señales grandes, ¿no? Importantes, el día de Yahvé. ¿Qué será el día de Yahvé? ¿Será un día bueno o será un día malo? Aquí en los profetas preexílicos, el día de Yahvé normalmente va a ser algo malo, ¿no? Un día en donde se va a hacer presente Yahvé, pero de una manera mala, porque para el contexto de los profetas preexílicos es el exceso de situaciones de pecado que colman la paciencia de Yahvé. eh, eh, es demasiada la corrupción, es demasiado el pecado, que Dios permite o digamos que les quita la protección o la bendición que tenían anteriormente. Entonces el día de Yahvé para los profetas preexílicos es un día terrible. Aquí dice, no es tinieblas el día de Yahvé y no luz, lóbrego sin claridad. O sea, los que se alegran porque ya ven el día de Yahvé, pues que no se emocionen tanto porque el día de Yahvé es un día terrible, ¿no? Terrible porque vienen castigos, terrible porque vienen castigos medicinales, porque vienen señales, porque vienen pues días difíciles para todo el pueblo y seguramente pues también la deportación, la invasión extranjera. Para los profetas exílicos el día de Yahvé puede ser diferente, a lo mejor puede ser un día de justicia, puede ser un día en donde pueden tener esperanza de regresar. Y también, para ya en el posexilio, también el día de Yahvé puede ser diferente, ¿no? Un día a lo mejor el día en donde Dios se va a manifestar a todas las naciones. Entonces el día de Yahvé es un concepto que puede significar varias cosas. En los profetas preexílicos va a significar pues un día terrible, un día difícil o una época difícil en donde Dios se va a manifestar, pero no para bien, sino más bien para mal, ¿no? Debido a toda la serie de pecados que se han cometido. Bueno, eso sería entonces el día de Yahvé. Entonces, no es día de luz, sino más bien es día de tinieblas. En el 20 va a decir, bueno, es un día lóbrego y sin claridad. Bien, a partir del capítulo 23, el profeta va a profetizar contra el culto exterior, ¿no? Y le va a dar bien duro a las prácticas religiosas. Estamos entonces en el capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21. Y dice la palabra, yo detesto, desprecio vuestras fiestas,
No me gusta el olor de vuestras reuniones solemnes. Si me ofrecéis holocaustos, no me complazco en vuestras oblaciones, ni miro vuestros sacrificios de comunión de novillos cebados. Aparta de mi lado la multitud de tus canciones, no quiero oír la salmodia de tus arpas. Que fluya así el juicio como el agua y la justicia como el arroyo perenne. ¿Acaso sacrificios y oblaciones en el desierto me ofrecisteis durante 40 años, casa de Israel? Bueno, entonces pues empieza el profeta digamos, a criticar, a poner el dedo en la llaga de esa serie de prácticas religiosas, de ese culto que ellos dan, de esos sacrificios, que sin embargo pues están ajenos a una conversión interior, ajenos a una práctica de la justicia. Eh, Dice que él detesta las fiestas y el olor de las reuniones solemnes no le gusta, ¿verdad? Se suponía que quemaban incienso o los sacrificios, se suponía que era también un aroma agradable a Yahvé. Los sacrificios eran para agradar a Yahvé. Sin embargo, vemos aquí eh, el desprecio hacia las fiestas y hacia las solemnidades, ¿no? No le gustan a Dios esas fiestas y esas solemnidades. Dice, si me ofrecen holocaustos, no me complazco en vuestras oblaciones, no le gustan esos holocaustos. Ni miro a vuestros sacrificios de comunión de novillos cebados. No los voltea a ver, ¿verdad? Le desagrada a Dios. ¿Por qué le desagrada a Dios esta serie de sacrificios si se supone que son para Él? Aparte de mi lado, la multitud de tus canciones, todas estas salmodias, todos estos cánticos litúrgicos, dice, quítalos de mi lado, apártalos de mi vista, que no quiero verlos. ¿Por qué está enojado Dios y lo dice por medio del profeta? En el 24 nos da la respuesta, ¿verdad? Dice que fluya así el juicio como agua y la justicia como arroyo perenne. Entonces, en este texto parecería que Dios rechaza la liturgia, rechaza los sacrificios, rechaza el culto. Sin embargo, lo que está rechazando es la falta de justicia. Y esa falta de justicia hace que haya una incongruencia total en las personas que celebran el culto, en los líderes religiosos, en las personas ricas, influyentes y poderosas, que sí celebran el culto, no han dejado de hacerlo, pero no hay una verdadera conversión, no hay una verdadera actitud de deseo interior de convertirse hacia el Señor. Entonces, esa incongruencia hace que las solemnidades, hace que la liturgia sea un culto vacío, sea un culto hueco, sea un culto puramente exterior, pero no hay una verdadera conversión interior, no hay un verdadero deseo de agradar a Dios, no hay un verdadero deseo de hacer la voluntad de Dios. Es decir, más bien es como un intercambio de ofrecer ciertos sacrificios para que como por arte de magia, como por, pues sí, algo como consecuencia de que yo ofrecí tantos sacrificios, entonces pues me tiene que ir bien, ¿verdad? Pero no hay una verdadera conversión. No hay un deseo de aceptar o de hacer la voluntad de Dios. Si hubiera ese deseo, la justicia se practicaría, ¿no? Entonces aquí dice que fluya, sí, el juicio como agua y la justicia como arroyo perenne. Es decir, todo mundo practicaría la justicia. Y aquí resalta el profeta más a la justicia que a los sacrificios. Parecería que lo rechaza, pero no lo rechaza. Y pone esta comparación, ¿verdad? Dice, ¿acaso había sacrificios y oblaciones en el desierto durante 40 años, casa de Israel? Pues no, se supone que en esa etapa pues apenas podían sobrevivir, ¿no? Entonces se supone que en esa etapa no había eh, grandes sacrificios y sin embargo acá sí los hay, pero lo que no hay es la justicia. Entonces eso es lo que le reclama. Y pues de aquí puede salir la frase de, de no querer esos sacrificios, ¿no? De la justicia, el amor, amor quiero y no sacrificios, como
¿Qué es más importante? La conversión es más importante, la justicia, el amor a los demás, el amor a Dios que se practica dando amor hacia los demás. Es más importante eso que la liturgia, que los cánticos, que los sacrificios, que el culto, que las solemnidades. Todo eso pasa como a segundo término. Muy bien, hasta aquí hacemos una pequeña pausa para preguntarles, a ver, dudas, comentarios acerca de estos textos que hemos estado viendo. Me gustaría escuchar sus comentarios o si tienen alguna pregunta. A ver, ¿quién se anima a participar? Nada más que prenda su micrófono. ¿Nadie? O les pregunto así directo. A ver, Ángel, sí. Sí, Sí, aquí aquí en en el el cuestionario cuestionario se se menciona menciona de de los los castigos que castigos que advierte, advierte, que son que los son los medicinales, el medicinales, día el de día de Yahvé, la Yahvé, la cautividad, cautividad, etcétera. etcétera. En el En que el se que se refiere refiere a a los, lo que lo es que el es el resto y resto la y la elección, elección, en el en el resto, resto, bueno, bueno, en el en el resto resto me me queda queda claro claro lo lo que que comentaste, comentaste, que que pocos se pocos se salvarán, o sea, salvarán, o sea, no, no no va va a a eliminar a eliminar a todos, todos, sino sino pocos se pocos se salvarán del salvarán del reino. reino. Y en Pero en cuanto a la cuanto a la elección, elección, me queda me un queda un poquito de poquito de duda. duda. Se Se refiere a refiere a la la elección elección de de las, las, o sea, o sea, porque porque de de esos esos pocos que pocos que se salvarán, se se salvarán por salvarán por algo, me algo, me imagino, se imagino, se salvarán, salvarán, ¿por ¿por qué? qué? Porque, Porque, pues pues obviamente, obviamente, Yahvé Yahvé tiene tiene misericordia misericordia de de esos esos pocos, pocos, pero se pero se salvarán salvarán porque porque ellos ellos no no pecaron, pecaron, ellos ellos están están con con Dios, Dios, ellos de ellos de alguna alguna manera no manera se no se fueron con fueron con esos esos dioses dioses que que estuvieron estuvieron en en el el reino del reino del norte, norte, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Sí se Sí se refiere refiere a a eso, eso, o sea, o la sea, la elección elección es es de de las las personas personas o la o la elección elección fue fue de de Yahvé Yahvé directamente, o directamente, sea, o sea, Yahvé Yahvé elegirá elegirá a a algunos, algunos, obviamente obviamente pues pues lo va a lo va a hacer, hacer, pero me pero me imagino imagino que que esos esos se lo se lo tienen que tienen que ganar, ganar, ¿no? ¿no? Esa era, Esa esa es un es un poquito la poquito la pregunta. pregunta. Sí, gracias. Eh, Mira, el tema de la elección es más amplio, implica varias cosas, pero no es la elección de Dios por su resto, ni es la elección de las personas por el bien o el mal. La elección se refiere a la elección de Yahvé por su pueblo. Eh, ¿Por qué Yahvé dentro de todos los pueblos escogió al pueblo de Israel? Yo creo que nadie tiene la respuesta. No sabemos por qué eligió a ese pueblo, pero Dios lo eligió a ese pueblo. Entonces, ellos se sentían elegidos, se sentían privilegiados, pero en un sentido positivo y negativo, ¿no? El sentirse ellos así como que el pueblo elegido, este, podía hacer que se sintieran que ya no importaba lo que hicieran porque ellos ya eran los elegidos, ¿no? Como si el pueblo elegido ya no necesitara convertirse, no necesitara hacer nada, ¿no? Entonces el tema de la elección es el por qué Yahvé eligió a su pueblo y ese pueblo qué es lo que hace con esa predilección de Yahvé por ellos, ¿no? Puede tomarlo en una forma positiva, en una forma negativa. En una forma positiva podría ser, bueno, sí sentirse honrados, pero más bien con la responsabilidad que eso conlleva de ser ellos el instrumento para ellos dar a conocer el mensaje de salvación a todas las naciones. Eso sería en una manera positiva, ¿no? En una manera negativa es sentirse más que los demás, sentirse mejor que las demás personas, sentirse mejor que los otros pueblos porque Dios los escogió. Ahora, no sabemos la razón por qué escogió ese pueblo, pero Dios lo escogió. Ni siquiera era el más grande ni el más poderoso, no había una razón, era un pueblo pequeño, pero Dios los escogió a ellos. Ahora, si los escogió, tampoco los escogió porque fueran muy santos, los escogió porque fue su voluntad, número uno, y por pura gracia, ¿no? Dios los escogió a ellos. No vamos a entrar en discusiones de por qué a ellos, sino más bien esa elección, cómo la toma el pueblo mismo a lo largo de la historia, cómo se sienten elegidos. Si vemos aquí en el capítulo 3, versículo 2 de Amós,
en el capítulo 3, versículo 2, dice, perdón, en el capítulo 3, versículo 1. Bueno, sí, el capítulo 3, versículo 2. Dice, solamente a vosotros conocí de todas las familias de la tierra, por eso yo os visitaré por todas vuestras culpas. Sí, lo repito, solamente a vosotros conocí de todas las familias de la tierra, por eso yo os visitaré por todas vuestras culpas. Entonces, dice, solamente a vosotros conocí, es decir, al pueblo de Israel es a quien conoció. En hebreo la palabra conocer, pues implica no solamente que te conocía de lejos o de oídas, sino que te conocía muy personalmente, muy íntimamente, ¿no? Incluso la palabra conocer también se puede relacionar con tener relaciones sexuales. No es que Dios iba a tener relaciones sexuales, pero en algunos casos la palabra conocer, por decir, hay algunos textos donde dice y conoció a su esposa, ¿no? O como decir, tuvo relaciones con su esposa. Entonces, es decir, es tener esa relación íntima, esa relación estrecha, en donde Dios selecciona y escoge de todas las familias de la tierra, de todas las naciones de la tierra, Dios escoge a una familia, a un clan, a un pueblo, y con ese pueblo tiene esa relación íntima por medio de los patriarcas, por medio de los profetas, y se conoce, ¿no? Se establece esta alianza como de matrimonio, más bien, de yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Entonces, esa relación tan grande implica algo, implicaba para el pueblo, pues cumplir los mandamientos, ¿no? Y sin embargo el pueblo no los cumplió. Entonces dice, por eso yo os visitaré por todas vuestras culpas. Aquí la palabra visitar es que Dios va a visitar a su pueblo, pues qué bueno, ¿no? Pero no, lo va a visitar por todas las culpas, porque se ha alejado de los mandamientos, porque no ha cumplido los mandamientos. Entonces, el tema de la elección implica una responsabilidad. El hecho de que Dios se fijara en ese pueblo implicaba para ellos una responsabilidad, no un orgullo, una soberbia, de decir, bueno, nosotros somos el pueblo elegido, este, sino al contrario, una responsabilidad que implicaba que ellos fueran el pueblo escogido por Dios. Bueno, pues implicaba una responsabilidad y la responsabilidad era, la parte que les tocaba a ellos era cumplir los mandamientos. Y en esta etapa, en este contexto que estamos viendo del pueblo en la época de Amós, era un alejamiento total de los mandamientos. Solamente un resto se salvaba, pero había un alejamiento total. La gente estaba más preocupada por hacer dinero, por hacer fraudes, por explotar al pobre, al débil. Andaba más preocupada en esa que preocupada en Dios. Y aunque sí había culto, pero el culto era vacío, era vano, ¿no? Entonces, ese es, cuando hablamos de elección, Ángel, sería eso, la elección que Dios hace o que Dios hizo al pueblo de Israel. No sé si queda contestada tu pregunta. Sí, sí, gracias. O sea, que finalmente, o sea, Dios es el que va a decidir todo, ¿no? Finalmente, o sea, Él elige a su pueblo, elige a las personas que, por lo que tú dices, por su amor, porque es su pueblo, vaya. Sí, Dios elige a su pueblo, pero la cosa es qué va a hacer el pueblo con esa elección. ¿Se va a engreír o se va a enorgullecer de esa elección y se va a olvidar de lo demás? ¿O va a cumplir con la parte que le tocaba, que era cumplir los mandamientos, ser ese pueblo sacerdotal, ser ese medio por el cual o a través del cual Dios da a conocer su voluntad, no solamente a ese pueblo, porque la salvación, vamos a ver en otros profetas, que es universal? Entonces la salvación no solamente es para los miembros de ese pueblo, sino que la salvación va a ser para todas las naciones. Entonces implica una responsabilidad el ser elegido, y tienen que cumplir con esa responsabilidad. Como no han cumplido con esa responsabilidad, como no han cumplido con los mandamientos, entonces Dios los va a visitar, ¿no? Dios les va a pedir cuentas a ver qué hicieron con esa elección. No era para que se pararan el cuello o se sintieran mejores que otros pueblos, era para que asumieran su responsabilidad, cumplieran los mandamientos y asumieran el rol que tenían predestinados, ¿no? Para ser ese pueblo elegido, lo cual había dejado mucho que desear en la época de Amós. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, finalmente esa palabra de elección
pues retumba en los católicos, y no me dejarán mentir todos mis hermanos que estamos aquí en este curso, porque pues trayéndolo a una época actual es finalmente, ¿por qué me tocó esto a mí, no? De alguna manera preguntarme por qué se murió mi mamá, por qué se murió, etcétera, ¿no? Y vemos una historia de la salvación y de los primeros judíos hasta nuestra época, el que siempre Dios está eligiendo, ya sean personas buenas, malas, etcétera, pero está de alguna manera seleccionando para llevar a cabo pues, su plan, ¿no? Sus objetivos de la salvación del hombre, ¿no? Y sean buenos o sean malos. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué yo soy tan bueno, no? ¿O por qué yo, por qué mi hermano que es tan malo y a mí no? ¿Me entiendes? Es un poquito por ahí la duda que me brinca en esto de la elección, y como tú bien dijiste antes, pues significa una cosa mucho más amplia, una explicación más amplia, y que nos pega a los católicos. Si no tenemos bien definido este concepto, ¿no? Sí, pues yo creo que si lo extrapolamos al pueblo católico que formamos todos, podríamos decir, bueno, nosotros formamos parte de la iglesia que fundó Cristo, no tenemos ninguna duda, tenemos los sacramentos, tenemos la sucesión apostólica. Entonces nosotros, bueno, pues sí nos consideramos afortunados de pertenecer a la iglesia que fundó Cristo, por decir, a comparación de las denominaciones protestantes, que por mucho que quieran decir bueno, lo que quieran decir, ellos saben en el fondo que no es la denominación, no es la iglesia que fundó Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pero nosotros, ¿qué hacemos con ese sabernos formar parte de la iglesia que fundó Cristo? Nos sentimos orgullosos y se lo reprochamos a los protestantes, o simplemente nos sentimos orgullosos, pero no frecuentamos los sacramentos, no utilizamos los sacramentos como medios de salvación, no vamos a misa, no nos confesamos, etcétera. O si lo hacemos, ¿no? Porque también ahí en eso va a estar el juicio que Dios haga de cada uno de nosotros, y sobre todo los católicos, ¿no? Que tenemos sobre todo estos medios de salvación. Por ejemplo, el sacramento de la reconciliación, pues Dios nos va a preguntar o nos va a decir, por ejemplo, a los católicos que no frecuentan el sacramento de la reconciliación, pues les va a decir Dios: la tenías bien fácil, estabas tú en la iglesia que fundó Jesucristo, tenías todos los medios de salvación a tu alcance, y pasaron 20 años y no te confesaste, ¿no? Entonces todos estos pecados que tú tienes en 20 años, que pudieron haber sido absueltos por Dios, por medio del sacerdote, tú por tu orgullo, por creer que ya simplemente porque eras católico ya te ibas a salvar, o por comodidad, o por ideas, o por que te alejaste de Dios, por lo que tú quieras y mandes, pero tú eras católico, tú sabías que tus pecados se podían perdonar, y aún así no te fuiste a confesar, y no se te perdonaron simplemente por desobediencia, por negligencia, ¿no? A lo mejor sería diferente el juicio, a lo mejor alguien, por ejemplo, una persona que nació en una secta protestante o en otra iglesia, pues estoy hablando de los que nacieron directamente ahí en esas denominaciones, no estoy hablando de los que se han salido. Los que se han salido sí tienen mayor responsabilidad, porque ellos abiertamente están rechazando los sacramentos. Pero digamos, las personas que nacieron en una denominación diferente, pues a lo mejor ellos pues nunca supieron, no les enseñaron, o lo que les enseñaron era contrario a la doctrina, ¿no? Ahí el juicio va a ser más duro, yo creo, que contra nosotros los católicos, que teniendo todos los medios de salvación, no los utilizamos. Entonces el problema no es la elección, sino el problema es qué hacemos con esa elección. Ok, sí somos el pueblo elegido, somos la iglesia de Dios, sí formamos parte del pueblo de Dios, sí, tenemos todos los medios de salvación, sí, y la pregunta es qué hacemos con ellos. ¿Los utilizamos correctamente para nuestra conversión, para nuestra salvación, o los desperdiciamos y no los utilizamos, ¿no? Esa sería, digamos, yo creo que mi comparación con el pueblo católico. Entonces, el pueblo de Israel, ¿qué hace con esa elección? Se siente mejor que los otros pueblos, piensa que es mejor, que es más grande, que va a ser más poderoso, o asume su responsabilidad y cumple su compromiso, porque en la alianza era cumplir los mandamientos. Todo esto que les va a suceder al pueblo de Israel va a ser consecuencia de olvidarse de los mandamientos. Y nosotros también, como católicos, también habría que cuestionarnos si estamos cumpliendo los mandamientos o no.
Pero bueno, eso sería en cuanto a la elección. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Trino, Rosy, Pedro, Miguel, Martín, Julián, Linda, Beatriz, Ángeles. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, pregunta o comentario? No, nadie. Bueno, vamos a continuar entonces. Regresamos a la Biblia y y bueno, tenemos entonces, perdón, ya me perdí. Bueno, eso sería entonces el día de Yahvé. El culto exterior ya lo vimos y hay una parte del capítulo 6 que habla de la falsa seguridad de los sibaritas. Al inicio de esta clase, de este video, mencioné la palabra sibarita. eh, y bueno, los sibaritas es un tipo de personas que les gustan los lujos muy refinados, ¿no? Que les gustan mucho los lujos, que se dedican nada más a banquetear, a disfrutar diferentes placeres, lujos que la mayoría de las personas ni siquiera se pueden dar, ¿no? Esos son los sibaritas. Así como vimos en la caricatura, ese señor gordo que estaba ahí nada más comiendo todo el día, digamos que ese podría ser un sibarita, pero de una manera más lujosa, ¿no? Entonces, aquí en el capítulo 6, versículo 4, capítulo 6, 4, 5, 6. Capítulo 6, versículo 4 dice, acostados en camas de marfil, yo no conozco una cama de marfil, pero me imagino que era muy lujosa, arrellanados en sus lechos, nada más acostados, ¿verdad? Comen corderos del rebaño y becerros secados del establo. Canturrean al son del arpa, se inventan como David instrumentos de música. Beben vino en sus anchas copas, con los mejores aceites se ungen, mas no se afligen por el desastre de José. Por eso van a ir ahora al cautiverio a la cabeza de los cautivos y cesará la orgía de los sibaritas. ¿Sí? Entonces, este tipo de personas que se dan el lujo, digamos, de banquetear, pero no hay de vez en cuando, no hacer una fiesta, no, sino que a lo mejor posiblemente es diario, ¿no? Que diario nada más están viendo qué van a comer, dónde van a banquetear, a qué restaurante van a ir, y a tomar, a beber, y otro tipo de lujos y pues, de excesos, ¿no? Por eso dice la orgía, ¿no? También podrían darse ese tipo de lujos de orgías, ¿no? Por eso dice, va a cesar la orgía de los sibaritas, ¿no? Todas esas personas que había en esa época que se daban ese tipo de lujos, pues van a ir al frente a la cabeza de los cautivos, que ya viene el castigo, ya viene la invasión, y esos que canturrean al son del arpa, que beben en sus copas, pues van a ser los primeros que van a ir en la cautividad, en la deportación. Bien, después tenemos el castigo que va a ser terrible. Este, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 10, dice, solo quedarán unos pocos evadidos para sacar de la casa los huesos. Y si se dice al que está en el fondo de la casa, ¿hay todavía alguien contigo? Dirá ninguno y añadirá silencio, que no hay que mentar el nombre de Yahvé. Bien, entonces van a ser tan poquitos los que se van a salvar, que dice solo que harán unos pocos, solamente para sacar de la casa los huesos, ¿no? Es decir, va a ser tan grande la muerte, los muertos van a ser tantos, que apenas va a quedar un pequeño resto para sacar los huesos de los que han fallecido, ¿no? Bueno, eso es lo que se viene, un día terrible. En el 11, pues he aquí que Yahvé da la orden y reduce la casa grande a escombros, la casa pequeña a ruinas, ¿no? Todas esas casas se van a destruir o se van a derrumbar. Bueno, ahí terminamos con esta parte del capítulo 6 y luego a partir del capítulo 7 comenzamos con con una serie de visiones. Vamos a tener acá una serie de visiones. Las 5 visiones le llama aquí el título de la Biblia de Jerusalén. Bueno, tenemos una serie de 5 visiones.
En primer lugar tenemos la visión de las langostas. Dice esto me dio a ver el Señor, ya ve, he aquí que él formaba langostas cuando empieza a crecer el retoño que sale después de la siega del rey. Y cuando acababan de devorar la hierba de la tierra, yo dije, perdona por favor, Señor, ya ve cómo va a resistir Jacob, que es tan pequeño. Y se arrepintió Yahvé de ello, no será, dijo Yahvé. Bien, entonces tiene esta visión de una plaga, ¿no? Una plaga que son estas langostas. Las langostas, pues como ustedes saben, se comen pues, los cultivos enteros, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí esta parte en donde él tiene esta visión de que va a suceder esto. El profeta, acuérdense que también es intercesor y él intercede por su pueblo, ¿no? Le dice, perdona por favor, Señor Yahvé, ¿cómo va a resistir? Ahí está intercediendo por su pueblo. Jacob, que es tan pequeño. Y Yahvé se arrepiente, Yahvé tiene la capacidad de arrepentirse, de cambiar de opinión y sobre todo en atención a ciertas personas que intercedan, puede Dios cambiar de opinión. Entonces se arrepiente de ello y dice, no será. Entonces esa plaga de las langostas, digamos que se detiene por la intercesión del profeta. Bien, esa es la primera visión, la de las langostas. Después la segunda visión que tiene es la de la sequía. En la 7:4 empieza la de la sequía. Dice, esto me dio a ver el Señor Yahvé, he aquí que el Señor Yahvé convocaba al juicio por el fuego. Este devoró el gran abismo y devoró la campiña. Y yo dije, Señor Yahvé, cesa por favor, ¿cómo va a resistir Jacob, que es tan pequeño? Una sequía y un incendio, ¿no? Es lo que está viendo y profetiza y otra vez vuelve a interceder el profeta ante Dios, que dice que cómo va a resistir Israel si es tan pequeño. Y se arrepiente Yahvé de ello y tampoco esto será. Entonces, se arrepiente Dios y él mismo le dice que esto no va a suceder tampoco. Y luego tenemos la tercera visión, que es la de la plomada. Por tercera vez, bueno, ya van dos plagas que se avecinan y el profeta intercede por su pueblo y Yahvé se arrepiente y ya no manda esas dos plagas o castigos medicinales. Después tenemos ya en el versículo 7 la visión de la plomada. Dice, esto me dio a ver el Señor Yahvé. He aquí que el Señor estaba junto a una pared con una plomada en la mano. Y me dijo Yahvé, ¿qué ves, Amós? Yo respondí, una plomada. El Señor dijo, he aquí que voy a poner plomada en medio de mi pueblo Israel, ni una más le volveré a pasar. Serán devastados los altos de Isaac, asolados los santuarios de Israel, y yo me alzaré con espada contra la casa de Jeroboam. Bien, entonces en esta tercera visión ve el profeta a Dios con una plomada. ¿Qué es una plomada? Bueno, pues es como, pues sí, como lo que usan los albañiles, los maestros que traen un hilo y con un plomo, pues para ver si está recto un muro, ¿no? Para ver si realmente lo compara, ¿no? Con la plomada, así le dicen plomada, que está el hilo y el peso, un peso muy grande de plomo abajo que hace que no se mueva. Entonces ahí se traza pues una línea perfectamente horizontal, ¿no? Entonces ya en esta tercera visión, Yahvé ya ni siquiera le da chance al profeta, o el profeta ya ni siquiera se anima o le da pena pedir una intercesión por su pueblo, y ahí ya no va a pasar, ¿no? Va a someter a plomada al pueblo de Israel, quiere decir que lo va a someter a juicio. Es como si lo pesara en una báscula para ver de qué está hecho o lo somete a una plomada, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí eh, la pregunta sería, si Dios nos sometiera a una plomada el día de hoy, ¿cómo verían nuestras columnas? ¿Estarían derechitas a plomo o estarían un poquito chuecas, ¿no? ¿Resistiríamos el juicio de la plomada o no, como el pueblo de Israel? Bueno, pues obviamente el pueblo de Israel no lo pasaba, ¿no? Pero bueno, nos sirve también para hacer una reflexión personal. Si el día de hoy Dios me sometiera a mí a un examen, a una plomada, si yo lo pasaría o no lo pasaría, ¿no? Bueno, esa sería la tercera visión. Luego tenemos en el versículo 10 el conflicto con Amasías y Amós. Amasías era un sacerdote
Este, Amasías era un sacerdote. Dice, el sacerdote de Betel, Amasías, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel, ya no puede la tierra soportar todas sus palabras, porque Amós anda diciendo, a espada morirá Jeroboam e Israel será deportado de su suelo. Y Amasías dijo a Amós, vete, vidente, huye a la tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí. Pero en Betel no has de seguir profetizando porque es el santuario del rey y la casa del reino. Pero Yahvé me tomó detrás del rebaño. Perdón. Respondió Amós y dijo a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy vaquero y picador de sicómoros. Pero Yahvé me tomó detrás del rebaño, y Yahvé me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha tú la palabra de Yahvé. Tú dices, no profetices contra Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Por eso dice así Yahvé, tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu suelo será repartido a cordel, tú mismo en un suelo impuro morirás, e Israel será deportado de su suelo. Muy bien, ¿qué nos encontramos entonces con este pasaje? Tenemos a un sacerdote pues que siente pasos en la azotea, ¿verdad? Un sacerdote en Betel, que era la capital y el santuario principal de Samaria, del reino de Israel. Y bueno, pues les empieza a hacer ruido las profecías de Amós, y entonces va y le dice, vete a tu tierra, ¿no? Allá profetiza, allá hazte tu vida, come tu pan, allá no te vamos a hacer nada, pero vete allá a tu tierra. Y Amós le responde, yo no era profeta ni hijo de profeta. Acuérdense que estos hijos de profeta eran estos grupos religiosos que andaban itinerantes, que hacían música, gesticulaciones, etcétera, ¿no? Entonces dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy ranchero, yo soy campesino, yo soy ganadero, pero el Señor me tomó detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y él obedece, ¿no? Él no está obedeciendo a nadie más que a Dios. Y por eso, por seguir el llamado de Dios, va y profetiza en su nombre. Y dice, y como tú me dices ahora que no profetice, ahora escucha la palabra que viene de Dios. Y esta es la palabra que viene de Dios. Y le dice al rey, ¿no? Tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu suelo será repartido a cordel. Tú mismo en un suelo impuro morirás, e Israel será deportado de su suelo. Bueno, pues esta profecía se va a cumplir, y el que no quería escuchar nada recibe una profecía pues muy dura y muy directa, ¿no? Bueno, de aquí sale el relato de la vocación de Amós, ¿verdad? Aquí es donde él nos cuenta un poquito su llamado, como él era campesino y recibe ese llamado de parte de Yahvé. Bien, después de este conflicto con el sacerdote Amasías, tenemos la cuarta visión, que es la canasta de frutas. Este, pues es similar a las anteriores, pero dice, ¿qué ves? Bueno, esto me dio a ver el señor Yahvé. Había una canasta de fruta madura y me dijo, ¿qué ves, Amós? Yo respondí, una canasta de fruta madura. Y Yahvé me dijo, ha llegado la madurez para mi pueblo Israel, ni una más le volveré a pasar. Entonces está comparando, en esta visión está comparando Dios, que ha llegado el tiempo, eh, que ya está suficientemente maduro el pueblo, que se ha agotado ya la paciencia de Yahvé y ya no le va a pasar una más, ¿no? Ya así como los frutos se maduran, así el pueblo de Israel también ha madurado en el sentido de que ya se pasó de la cuenta, ¿no? Ya se le pasó la mano en sus idolatrías, en sus pecados, en su falta de justicia, falta de amor al prójimo. Entonces ya como que ya Yahvé se cansa y dice, ya no le voy a pasar ninguna. Así como podemos nosotros distinguir la fruta que está verde y la que está madura, así llega un momento en que distinguimos la fruta y decimos, no, esta ya está madura porque ya está muy suave, porque ya se está pasando, porque ya huele mal, porque ya sabe mal. Pues así también Dios, como una fruta que se empieza a echar a perder, así compara al pueblo de Israel, ¿no?
Y aquí la pregunta que yo haría más bien sería para toda la humanidad en estos tiempos, como si fuéramos fruta, si ya nos estamos pasando de maduros, ya nos estamos empezando a pasar de echados a perder o todavía aguantamos, ¿no? Yo creo que en general ya nos estamos pasando de maduros, pero bueno, ese es mi punto de vista personal. Bueno, esa sería la cuarta visión, entonces la canasta de frutas. Eh, Después viene otra serie de reclamos. Y viene la quinta visión. La quinta visión es la caída del santuario. Dice, vi al Señor en pie junto al altar y dijo, sacude el capitel y que se desplomen los umbrales. Haz los trizas en la cabeza de todos ellos. Este, y lo que de ellos quede lo mataré yo a espada. No irá de entre ellos ni uno solo fugitivo ni evadido escapará. Si fuerzan la entrada del Sheol, mi mano de allí los agarrará. Ni suben hasta el cielo, yo los bajaré, los haré bajar de allí. Si se esconden en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los agarraré. Si se ocultan a mis ojos en el fondo del mar, allí mismo ordenaré a la serpiente que los muerda. Si van al cautiverio delante de sus enemigos, allí ordenaré a la espada que los mate. Pondré en ellos mis ojos para mal y no para bien. Bien, esta digamos que sería esta visión que dice, vi al Señor en pie junto al altar y dijo, sacude el capitel y que se desplomen los umbrales, ¿no? Que se caiga el santuario. Eso es lo que está profetizando. Sin embargo, esta caída del santuario pues viene acompañada de otras señales cósmicas, ¿no? Suenan como apocalípticas, como de la parucía o del final de los tiempos. Algunos de estos textos proféticos, como son atemporales, sí se llegan a empalmar con el Evangelio, las profecías, el libro del Apocalipsis en cuanto al final de los tiempos, ¿no? Sobre todo cuando habla de estas señales cósmicas, digamos que serían un antecesor o un antecedente de este tipo de escritos, ¿no? O estas visiones son muy similares a las visiones que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, si este profeta está viendo un futuro atemporal, no sabe realmente cuándo va a suceder. Sí, por un lado, en un futuro inmediato, pues están hablando de la deportación, pero a lo mejor en un futuro atemporal, pues estamos viendo todas estas señales en donde pues muchos van a querer escapar, van a querer huir en la cumbre, en los abismos, pero de ahí no, nadie se va a escapar, ¿verdad? Si se ocultan a los ojos en el fondo del mar, allí mismo ordenaré a la serpiente que los muerda. Si van al cautiverio, ahí ordenaré a la espada que los mate, pondré en ellos mis ojos para mal y no para bien. Bueno, pues tenemos esta visión, ¿no? Que sería la caída también del santuario, que va a suceder más adelante. Y bueno, pues por último tenemos la perspectiva de restauración y de fecundidad paradisiaca. Bien, tenemos entonces estos textos, todos los textos bíblicos, todos los textos proféticos que nosotros encontramos, que vamos a estudiar. Si bien es cierto que denuncian el pecado, si bien es cierto que denuncian las situaciones difíciles, las circunstancias difíciles que van a tener que enfrentar, también todos los libros proféticos tienen una parte de esperanza, tienen una parte de luz. No solamente es denunciar el pecado, no solamente es denunciar lo malo, sino también anunciar lo bueno que va a suceder. Y lo bueno que va a suceder siempre es, bueno, pues esta paz, este futuro prometedor, este futuro bueno, que el profeta también visualiza, o sea, visualiza que se vienen tiempos difíciles, pero que también visualiza que también en algún momento van a venir tiempos mejores a los que se van a enfrentar las personas, ¿no? En algún momento uno se va a enfrentar a estas situaciones, eh,
pues que son mejores y él visualiza esta situación. La visión del profeta a veces es atemporal porque no sabe exactamente cuándo va a suceder, ¿no? Sí, podríamos hablar aquí del destierro o del retorno del destierro, pero también si hablamos, puede ser también que esté viendo pues estas diferentes etapas que van a suceder al final de los tiempos, como lo explica el Evangelio, especialmente el de Mateo. Bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje de esperanza que va a dar este profeta? Dice en el versículo 11, 9:11: aquel día levantaré la cabaña de David ruinosa, repararé sus brechas y restauraré sus ruinas. La reconstruiré como en los días de antaño, para que posean lo que queda de Edom y de todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Oráculo de Yahvé. El que hace esto. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que el arador empalmará con el segador, y el pisador de la uva con el sembrador. Destilarán vino los montes y todas las colinas se derretirán. Entonces haré volver a los deportados de mi pueblo Israel, reconstruirán las ciudades devastadas y habitarán en ellas. Plantarán viñas, beberán su vino, harán huertas y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su suelo y no serán arrancados nunca más del suelo que yo les di, dice Yahvé tu Dios. Bien, entonces este es el mensaje de esperanza para el pueblo de Israel. Van a llegar días en que van a retornar del destierro, en que van a reconstruir, van a plantar sus viñas, van a plantar sus huertas y se va a derramar abundantemente los dones, ¿no? Como anunciando una era o una paz mesiánica, ¿no? Entonces este es el mensaje de esperanza que da y que es muy bueno. ¿Qué significa que el arador empalmará con el segador? Pues que viene la siega y luego, bueno, si viene la siega, a ver, el que ara y luego ya viene el que siega, ¿no? Y luego otra vez el que ara y el que siega. Quiere decir que pues van a tener una cosecha tras otra. Se van a empalmar, ¿no? Los que van sembrando con los que van cosechando, es decir, frutos abundantes. El que pisa la uva con el sembrador, acuérdense que la uva la pisaban cuando ya la cosechaban. Entonces están pisando la uva y ya están sembrando otro ciclo. Bueno, son signos de esa abundancia material, pero que representan o que reflejan esa abundancia, digamos, también espiritual, de una paz mesiánica y venidera, una paz que viene de Dios y una mejor situación de lo que van a vivir ahora, que es pues esta deportación. Bien, con esto terminaríamos lo que es el libro de Amós. Ahora me gustaría preguntarles este, dudas, preguntas o comentarios de estos textos que leímos ahorita. Me gustaría escucharlos. Sí, sí es correcto, nuestras falsas seguridades, ¿verdad? Ellos se sentían seguros porque a lo mejor les iba bien económicamente, tenían un poco más de dinero. También reclama un poco también al Reino del Sur, que ellos se sentían muy seguros allá en sus palacios, también les reclama eso, ¿no? Entonces, pues nuestras falsas seguridades, ¿en quién tenemos puesta nuestra confianza? Y desafortunadamente es cierto que cuando mejora la economía, no en todos los casos, pero en muchos de ellos, en la mayoría, pues comenzamos a olvidarnos de Dios y empezamos a confiar más en nuestro dinerito que tenemos ahorrado, confiamos más en nuestros contactos, en que conozco a tal doctor o que conozco a tal político y nuestras palancas, ¿no? Y estoy en tal hospital y no sé qué. Entonces, confiamos más en nuestros propios medios que en Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, pues no le quedaba de otra más que confiar en Dios porque no tenía nada más. Cuando llega acá y viene la prosperidad económica, vemos un alejamiento de Dios que a veces empieza muy pequeño, muy sutil, pero que eso después se va complicando o se va agravando, ¿no? ¿Cuántas familias católicas hemos visto que de repente les empieza a ir bien económicamente y de repente ya dejan de ir a misa, de repente, y ese dejar de ir a misa los domingos, después es el comienzo, ¿no? No es que es tan grave,
pero es el comienzo como de una cascada de situaciones en donde la familia y la sociedad se va alejando de Dios, en donde ya no ponen la vida de ellos, sus necesidades y todo en manos de Dios, sino que ya empiezan a confiar en ellos mismos, ¿no? Ahorita con lo de la pandemia, pues muchas familias no han regresado a misa, por ejemplo. Sí, mucho miedo, mucho temor a la pandemia, pero bueno, y ya hay, bueno, pues ya, ok, sí, no es obligatorio, pero no es tanto por lo obligatorio, sino por el deseo de ir a dar gracias, el deseo de frecuentar los sacramentos. ¿Cuántas familias van a dejar de ir a misa en esta pandemia, no? Y a lo mejor ese era el plan. ¿Cuántas familias ya se acomodaron, ya se acostumbraron? A lo mejor desde un tipo de vista sibarita, que a lo mejor no es un lujo muy exótico, pero sí una comodidad. Bueno, pues ya los domingos pues no vamos a misa, no obliga a la misa, pues no vamos, ¿no? Y sí, ahorita todavía el precepto de ir a misa todavía no es obligatorio, pero ya empezaron a abrir los templos, ya hay misas, a lo mejor no en todos los horarios y con ciertas restricciones y todo, pero muchas familias no han regresado, o sea, están en la comodidad de sus casas y hay el riesgo de que sea el primer paso o el eslabón de una secuencia de situaciones en donde la familia, la sociedad, nuestras familias se van alejando de Dios, ¿no? Y después tenemos una moral ya deformada, tenemos pues todo lo que vemos que hay en nuestra sociedad, ¿no? Por alejarnos de Dios. Entonces sí es un reflejo de lo que puede suceder o que está sucediendo en nuestras familias. Por ejemplo, de los católicos se dice antes de la pandemia que de 10 familias, bueno, como el 10% de los católicos acuden a misa los domingos, ¿no? Cuando menos en México. Y de ese 10%, un 10% es el que comulga. Entonces, ahora hay que ver los datos o las cifras, cómo queda ya después de la pandemia. A ver, eh, puede ser que merme. También hay mucha gente, aunque también ha habido por otro lado mucha necesidad y también yo tengo esperanza de que muchos templos también se han llenado. A lo mejor por otro tipo de personas que viéndose en la necesidad, a lo mejor por el empleo, desempleo, enfermedades, muertes, todo eso, siempre está esa necesidad de acercarse a Dios, ¿no? Pero sí, Martín, es buen punto y es pues es bueno reflexionar nosotros mismos cómo estamos como sociedad, como familias, como iglesia, en nuestras comodidades, a lo mejor sin lujos tan exóticos, pero sí en la comodidad de nuestros hogares y alejándonos de Dios cada vez. Es muy buen tu comentario. Sí, era pecado doble o triple, ¿no? Digamos, un dinero mal habido que aunque supuestamente era bien habido, pero cuando vemos las injusticias, cuando vemos los fraudes, también ya ni vimos, pero hay una parte donde también denuncia a los defraudadores, por ejemplo, en el capítulo 8 versículo 5 dice, para achicar la medida y aumentar el peso, falsificando balanzas de fraude, para comprar por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias. Entonces, mucha de esa riqueza era mala vida por pequeños fraudes, ¿no? Que dicen, bueno, es que la balanza no dan kilos de a kilo, sino de kilo de 900. Entonces, ¿realmente es una riqueza bien habida o es una riqueza mala vida, ¿no? Este, entonces sí, pues es un pecado doble o triple, ¿no? Eh, porque la riqueza se va haciendo a costa de ir explotando a los más débiles, se hace a costa de ir robando a los demás, poco a poquito. Y luego aparte de esa riqueza, pues estos lujos exagerados, ofensivos, y no ayudar a los más necesitados, ¿no? Si con esa riqueza todavía hubiera un poco de justicia, hubiera un poco de equilibrio, o que el mismo rico dijera, bueno, voy a destinar tanto de esto a ayudar a los pobres, pues a lo mejor compensaba un poco, ¿no? Pero no, nada más es todo para acá y cada vez inventarse lujos más extravagantes o exóticos para disfrutar en sus orgías, con sus amigos, en sus festines, con una riqueza pues sí ofensiva, ¿no? Y desafortunadamente también en nuestros pueblos latinoamericanos y México también es de los que ocupa los principales lugares de desigualdad, ¿no? Tenemos los más ricos del mundo y los más pobres. Entonces, esa desigualdad que llega a ofender, a lastimar, ¿no? De ver cómo viven unos y cómo viven otros. Bueno, pues yo creo que ahorita ya para terminar, yo creo que también es un buen momento para
reflexionar acerca de nuestro ministerio profético, también nosotros desde nuestro bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Y cuando hablamos de este tipo de profetas, pues hablamos, bueno, de personas muy, muy especiales, muy escogidas por Dios dentro del pueblo de Israel, como la elección, ¿no? Dentro del pueblo de Israel escogía a estos profetas. Y que sin embargo nosotros también estamos llamados a este tipo de profecía, ¿no? De denunciar las injusticias y de anunciar la buena nueva que nos presenta el Evangelio. Eh, y cabría la reflexión también, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros como profetas? ¿Realmente alzamos la voz cuando vemos una injusticia o nos quedamos callados, ¿no? Yo creo que todas estas injusticias sí nos sorprende mucho la exactitud o parece una copia al carbón de la época de Amós y yo creo que ahorita hasta estamos peor. Sin embargo, la pregunta sería, ¿qué hacemos nosotros como sociedad? ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Qué hacemos nosotros en lo individual también para tratar de disminuir esa desigualdad? O para tratar de denunciar las injusticias, ¿no? A veces nos quedamos callados por miedo de que nos tachen, de que nos señalen, de que, no sé, a lo mejor en el trabajo es que si yo hablo y defiendo a mi compañero que lo despidieron o que le bajaron el sueldo, pues a lo mejor a mí también me despiden. Entonces, muchas veces por miedo o por comodidad o por no meternos en problemas, nos quedamos callados, ¿no? Entonces, habría que preguntarnos a nosotros mismos qué tanto estamos nosotros ejerciendo nuestro ministerio profético, si lo estamos ejerciendo o simplemente estamos ahí nada más flotando, observamos, pero no decimos nada, ¿no? Ya nada más vemos muertos, vemos injusticias, vemos explotación y nos quedamos callados y no decimos nada para que no nos vaya peor a nosotros, ¿no? Entonces, parte de nuestra responsabilidad es alzar la voz, detectar en qué momento, en qué situación tenemos que hablar para denunciar una injusticia, pero también para anunciar el reino de Dios. A veces mucha gente también que convive con nosotros en nuestros centros de trabajo y todo, está muy alejada de Dios y no saben lo que nosotros a lo mejor hemos tenido la fortuna de aprender. Y nosotros a veces también por el miedo a que nos critiquen no llevamos la palabra, no anunciamos la palabra, a veces a la gente que tenemos cerca y que convivimos años y años, y nunca le dijimos una palabra de aliento, una palabra de la Biblia, o nunca le hablamos nada de Dios, nada, o sea, ni un versiculito le compartimos a alguien, ¿no? Que a lo mejor lo necesitaba. Entonces yo creo que es buen momento también para reflexionar acerca de nuestro ministerio profético. Para terminar y a manera de reflexión, yo pienso que tengo un canto que habla acerca de esto, que nosotros también debemos de ser profetas, ¿no? Yo creo que con esto sería la reflexión. Y pues con el mismo canto podemos meditar, podemos hacer la oración final, lo podemos usar como para meditación. Déjenme, lo busco, aquí está. Absurda rutina que agobia mi tiempo. Me estoy secando como un tronco sin savia en el vacío y el tedio. Me desmorona no alcanzar mis metas cuando el esfuerzo ha sido duro y leal. Y me pregunto si camino el camino o camino en el mar. Me he preguntado dónde están tus victorias que antaño tenías. Y te he culpado por las burlas tenaces que en tu amor permitías. Pero no me detuve a pensar que en el fuego me debo forjar. Pues los llamados a la lucha, todo esto tiene que pasar. Yo no sé caminar sin ti. Yo no sé qué está pasando, Señor.
y cada paso que doy en tu nombre es una gran bendición. Si quiero comprenderte a ti, me pierdo en un abismo sin razón, por tratar de entenderte con la cabeza a un lado del corazón. Estoy poniendo en orden todas mis cosas para alzar el vuelo. Me has seducido como antiguo profeta a buscarte en lo incierto. Cada vez que quise decirte no, tú me hiciste declarar un sí. Pues yo no sé elevarme sin tus alas ni arriesgar sin ti. Yo no sé caminar sin ti. Yo no sé qué está pasando, Señor. Y cada paso que doy en tu nombre es una gran bendición. Si quiero comprenderte a ti, me pierdo en un abismo sin razón, por tratar de entenderte con la cabeza a un lado del corazón. Yo no sé caminar sin ti. Yo no sé qué está pasando, Señor. En todas partes y en cada momento vamos juntos tú y yo. Si quiero comprenderte a ti, me pierdo en un abismo sin razón, por tratar de entenderte con la cabeza a un lado del corazón. Yo no sé caminar sin ti. Yo no sé qué está pasando, Señor. Bueno, pues vamos a terminar con la oración de San Jerónimo. Si los que tienen la oración, pues me pueden seguir. Oración a San Jerónimo. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intercesión te pedimos, Señor, que en nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu Espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne, por nuestra salvación. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo no nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bueno, con esto terminamos la clase.